¿En qué nos quedamos? ¿No? ¿Nadie se acuerda? A ver, ¿quieren que les pregunte a cada uno de ustedes personalmente? A ver quiénes están aquí. A ver, Adrián Miranda, ¿estás ahí? Adrián, ¿no estás aquí? Ah, ¿me escucha? Sí. Ah, ya, es que no tenía el micro conectado. Estábamos viendo que la imagen de circunferencias que no pasan por el centro de K, una circunferencia, Ujú. es también una circunferencia que no pasa por el centro de K. Ah, ok. Creo que tú nunca habías participado, ¿sí? No, es que me cuesta a veces conectar el micro. Ok. Bueno, sí, es en efecto, como dice Adrián, eso fue lo que hicimos ayer, ¿no? Eh, y bueno, pues básicamente la idea es esta, ¿no? Tenemos la circunferencia de inversión K, tenemos C, la circunferencia que vamos a invertir y que queremos ver hacia dónde se va. Eh, entonces, trazamos la línea del centro de la circunferencia de inversión con el centro de la circunferencia que queremos invertir y, una vez que ya tenemos ese segmento, nos fijamos ese segmento en donde, bueno, esa recta en donde intersecta la circunferencia C que queremos invertir, la intersectan dos puntos, nos fijamos en los inversos de esos dos puntos con respecto de K, que son estos dos, bueno, es el inverso de A y es el inverso de B, y luego tomamos cualquier otro punto en la circunferencia C distinto de estos dos y nos fijamos en el inverso. Entonces, para verificar que el punto C bueno, para terminar la demostración, lo que tendremos que hacer es ver que cualquier otro punto de la circunferencia, y ese es el papel que juega el punto C, va a ser un punto dentro de la circunferencia que tiene diámetro en los puntos A inverso y B inverso, ¿no? Y bueno, con la propiedad esta de semejanza, vemos que el ángulo en A, este ángulo en A es el mismo que este ángulo en C gorro y que este ángulo en B es el mismo que este ángulo en C gorro también. Y como el ángulo morado es igual a la suma del ángulo recto más el ángulo verde, entonces pues como el ángulo rojo en este caso es igual al ángulo morado menos el verde, pues entonces no le queda de otra más que este ángulo de aquí ser recto y por lo tanto este punto es un punto de la circunferencia que tiene su diámetro aquí, ¿no? Esa es en resumen, lo que probamos ayer, ¿no? Ok, ok, va. Entonces, bueno, aquí agregado a el resumen que estábamos haciendo aquí ayer, tenemos entonces que siempre, pues ya tenemos en el caso de las circunferencias y las rectas, ya tenemos lo que le sucede, ¿no? Bajo la inversión circular. El inverso de una recta se va a transformar o en una circunferencia que pasa por el centro o se va a quedar fija en el caso de que la recta pase por el centro.
la imagen de una circunferencia que pase por el centro, pues va a ser una línea recta, y la imagen de una circunferencia que no pasa por el centro, pues va a ser otra circunferencia, ¿no? Entonces será lo que faltaría poner aquí, digamos, en esta conclusión. La imagen de una circunferencia que no pasa por el centro es otra circunferencia. Ok. Bueno, entonces, si se fijan, digamos que podemos incluir a las circunferencias y a las rectas en una nueva familia de curvas, ¿no? Y yo puedo decir que esa familia de curvas, pues, eh, ¿cómo decirlo? A ver, así como por ejemplo yo decía que, por ejemplo, en las isometrías, ¿no? Cualquier línea recta bajo una isometría se mapea en otra línea recta. Eso es algo que ustedes creo que hicieron en una tarea. Entonces, las rectas, pues van a ser las curvas que se van a preservar bajo las isometrías, ¿no? Entonces, en este caso, las circunferencias y las rectas van a ser curvas que se van a preservar entre comillas, en el sentido de que no, se van a preservar bajo inversión circular, entre comillas, en el sentido de que si tú le aplicas la inversión a una circunferencia, solamente te da una circunferencia o una recta. Y también pasa lo mismo con la recta. Si tú le aplicas inversión a una recta, solamente te da o una recta o una circunferencia, ¿no? Entonces vamos a meter esas dos curvas en una nueva. Vamos a definir, digamos, una nueva clase digamos, una categoría de curvas del plano, en donde van a estar consideradas las circunferencias generalizadas. No sé qué le está pasando a mi lápiz, creo que ya está a punto de chafear porque se está equivocando mucho. Oye, a lo mejor ya le tengo que cambiar la punta. Bueno, vamos a ver hasta dónde llego por hoy. A ver, entonces, definición. Ajá, definición. Una circunferencia, decimos que, no pinta esta cosa. Mm, Oh, no sé qué está pasando. No puedo pintar. Ok, creo que ya pinto otra vez. Decimos que gamma, 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 una curva, es, no puedo pintar, maldita sea. Es una circunferencia generalizada
Gamma es una circunferencia generalizada si es una recta o es una circunferencia, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, aquí entre nos, lo que vamos a hacer es que a las circunferencias generalizadas, cuando yo quiero escribir circunferencia generalizada, en lugar de escribir todas las dos palabras, voy a ponerlo así, ¿no? CG, para que no estar escribiendo circunferencia generalizada. Ok, entonces aquí hay que hacer esta aclaración. Entonces, si gamma es una recta, eh, decimos que mi lápiz está enloqueciendo. Decimos que gamma pasa pasa por pasa por el infinito del plano complejo extendido, ¿no? O sea, digamos que dentro de las circunferencias generalizadas, pues van a haber, o sea, bueno, van a haber dos tipos, ¿no? Las que pasan por el infinito y las que no. Entonces, decimos que gamma es, si gamma es una recta, decimos que gamma es una CG, una circunferencia generalizada, que pasa por el infinito del plano complejo extendido. Que pasa por el infinito, que es un punto del plano complejo extendido. Ok, entonces nada más terminología, ¿no? Es congruente o concordante con el hecho de que pues, la recta, digamos, al tener extensión infinita y cuando el plano complejo le agregas un punto, estás colapsando, digamos, todo el horizonte en el polo norte y entonces de esa forma se transforma en una esfera. Eso ya lo discutimos. Entonces, pues las rectas, esa parte de la recta que se aleja y se aleja y se aleja y se aleja en el plano complejo, cuando tú le agregas el punto, esos dos extremos de la recta se juntan en el punto del infinito que le estoy agregando, ¿no? Entonces es por eso que las rectas las estamos interpretando como circunferencias que pasan por el infinito, ¿no? Ok. Y bueno, eh, ok, ok. Entonces, bueno, a ver, nada más para a ver si me sale el dibujo. Luego con esta propiedad de mi lápiz que está volviéndose loco. Entonces, si recuerdan, teníamos la proyección estereográfica. Entonces, ¿cómo era la proyección estereográfica? Pues teníamos una esfera. Teníamos un plano tangente en el polo sur de la esfera. Tenemos aquí el polo norte. Entonces, imagínense que yo tengo una recta en ese plano tangente. Por ejemplo, no sé, tengo una recta aquí, pum, ¿no? Que vive en el plano. En este caso sería el plano complejo. Entonces, desde el polo norte yo voy a empezar a proyectar todos los puntos de la recta y todos esos puntos bajo la proyección estereográfica pues, se van a corresponder con una circunferencia que va a pasar por el polo norte de la esfera.
entre más me aleje yo sobre la recta, entre más me vaya yo, digamos, hacia acá, los puntos bajo la proyección estereográfica de estos puntos de la recta se van a acercar más al polo norte y conforme más me aleje hacia allá, pues los puntos de la recta bajo la proyección estereográfica se van a acercar más al polo norte y este polo norte sería como el infinito que le estoy agregando al plano complejo, ¿no? Entonces, en el plano, pues como que no existe ese tal punto al infinito, pero en la esfera, o sea, en el plano ya con un punto extra, pues sí, digamos que las rectas se interpretan como circunferencias que pasan por este punto de aquí. No sé si haya preguntas de esto. Yo tengo una pregunta. Dime. Eh, la motivación para interpretar una recta como una circunferencia, además de esta proyección estereográfica, también tiene que ver con lo que vimos de que bajo una inversión circular se mapea una circunferencia, o solamente este, la interpretación es esto. Sí, ajá, sí, justamente como que, ajá, tenemos este teorema que, o sea, justamente con lo que hemos hecho de inversión circular hasta hoy, podemos decir que cualquier circunferencia generalizada bajo inversión circular se mapea en otra circunferencia generalizada, ¿no? Esa es la idea. Ahora, pues, esa prueba de ese teorema tendría que ser por casos, ¿no? ¿Qué pasa si la circunferencia generalizada es una circunferencia? Ah, pues se mapea en otra circunferencia. ¿Qué pasa si la circunferencia generalizada es una circunferencia que pasa por el centro? Ah, pues se mapea en una recta que también es una circunferencia generalizada. ¿Qué pasa con una recta? Ah, pues se mapea en una circunferencia que pasa por el centro. ¿Qué pasa con una recta que pasa por el centro? Ah, pues se queda invariante bajo la inversión, ¿no? Entonces, para, digamos, todos esos casos pequeños que ya resolvimos antes, los vamos a, si juntamos a las rectas y a las curvas en una misma clase de curva, que es la circunferencia generalizada, pues entonces, sí, justamente, como dices tú, aquí podemos, utilizando el hecho de que solamente las rectas y las circunferencias se corresponden entre sí bajo inversión circular, si las consideramos como un tipo de curva, podemos enunciar el siguiente teorema que pues, nos va a servir para, empezar digamos, esta propiedad de la inversión, si recuerdan, yo les dije que la inversión circular iba a ser como una especie de reflexión en el, más adelante, ¿no? Cuando estamos viendo el plano hiperbólico. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que si la inversión va a ser una isometría, ¿no? O sea, bueno, si la inversión va a ser una reflexión y la reflexión es una isometría, pues eso quiere decir que la inversión circular va a ser una isometría en algún lugar, en algún lugar que todavía no llegamos, ¿no? Y si esta familia de curvas, las circunferencias y las rectas se queda cerrada, digamos, bajo la inversión, o sea que tú te tomas una curva de ahí, solo te escupe otra curva de esa misma familia, pues entonces esas curvas van a ser candidatos a ser geodésicas del lugar en el que vayamos a estar, ¿no? Entonces, esa, digamos, es la motivación para considerarlas a estas dos tipos de curvas como en la misma familia. Ajá. Entonces, teorema. Cualquier, ¿cómo lo escribo? Una circunferencia generalizada se mapea en otra, circunferencia generalizada bajo inversión circular. Ok, entonces, y bueno, la prueba de ese teorema, pues es, digamos, lo que hemos hecho desde que empezó el capítulo hasta ahorita, ¿no? Ok, no sé si tengan otra duda, otro comentario. ¿No? Ok, entonces, ¿qué sigue?
¿Qué sigue? Bueno, ok, lo que sigue es hablar de qué pasa con las circunferencias ortogonales. Y a ver, esto, ¿alguien sabe qué quiere decir que dos circunferencias sean ortogonales? ¿O nadie sabe? Que cuando las intersecas tienen, bueno, las tangentes en ese punto de intersección hacen 90 grados. Sí, sí, justamente eso. Circunferencias ortogonales. Entonces, a ver, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en las reflexiones, ¿qué pasaba con las rectas que eran ortogonales a la recta sobre la que yo estaba reflejando? Esas rectas, ¿qué pasaba con ellas? ¿Era invariante? Ujú. ¿Y qué creen que pase con las circunferencias ortogonales a una circunferencia sobre la que yo voy a invertir? Si quiero que se comporten igual, pues entonces las circunferencias ortogonales tienen que ser invariantes bajo la inversión circular. Pero bueno, primero vamos a dar la definición de que dos circunferencias sean ortogonales. Ajá, entonces, dos circunferencias son ortogonales son ortogonales son ortogonales si sus tangentes en los puntos de intersección eh, son rectas ortogonales, ¿no? Es decir, que son rectas ortogonales. Bueno, otra vez el lápiz ya enloqueció. Son rectas ortogonales. Entonces, a ver cómo sería, pues, por ejemplo, yo me tomo esa circunferencia y esta otra circunferencia. Entonces, esas dos son ortogonales si las rectas tangentes a la circunferencia verde y a la circunferencia blanca, si esas dos tangentes hacen un ángulo de 90 grados, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, y lo mismo tiene que pasar en el otro punto de intersección, ¿no? La tangente a la verde intersectada con la tangente a la blanca, te tiene que dar un ángulo de 90 grados. Ok, sí, pues esa es la definición de que dos circunferencias sean ortogonales. Entonces, bueno, la propiedad inmediata que nos interesa verificar aquí es a ver, proposición. Bueno, vamos a poner el lema. Son cosas que vamos a estar usando recurrentemente.
Entonces, si C es una circunferencia si C es una circunferencia ortogonal a K, entonces la inversión sobre K de la circunferencia ortogonal me tiene que dar la misma circunferencia ortogonal. O sea, es decir, las circunferencias ortogonales son curvas invariantes de la inversión circular. Las circunferencias ortogonales a la circunferencia de inversión son curvas invariantes bajo la inversión circular. Ok. Entonces, a ver cómo se les ocurre que pudiéramos demostrar esto. No parece tan sencillo. No parece tan sencillo, pero sin embargo la demostración es, pues es terriblemente simple. Entonces, a ver, pues tenemos aquí la circunferencia K. Bueno, me quedó muy bien. K. Y bueno, supongamos que aquí tengo la circunferencia C, que es ortogonal, ¿no? Lo único que sé es que las tangentes se intersectan en ángulos rectos, ¿no? Ok. Entonces, a ver, si yo me fijo en el inverso de, ahí no, la circunferencia solo no se puede llamar K. Esta es la circunferencia C, ¿no? Entonces, a ver, C, la circunferencia C, si yo le aplico la inversión, ¿qué le va a pasar? O sea, ¿qué es lo que sabemos de la imagen de una circunferencia bajo inversión circular? ¿Qué tiene que hacer? Es otra circunferencia, ¿no? Es otra circunferencia. Bueno, si la circunferencia pasa por el centro, no es una circunferencia, ¿no? Entonces, o sea, si la circunferencia no pasa por el centro, su imagen sí es otra circunferencia. Eso sí es cierto. Pero si la circunferencia pasa por el centro, entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque la imagen bajo la inversión circular no va a ser una circunferencia, va a ser una recta. Entonces, bueno, primero tendría yo que descartar el hecho de que C, o sea, para probar esto, yo primero tengo que poder asegurar que la imagen es una circunferencia, no que es una línea recta, porque si es una línea recta esto ya no va a pasar, ¿no? ¿Cómo sé que C no pasa por el centro de la circunferencia de inversión si es ortogonal? A ver, hay otra cuestión aquí. Tengo que mencionar aquí otra cosa antes de... Aquí. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué pasa con... En el caso de que yo tenga dos circunferencias ortogonales, la verde y la blanca, la tangente esta a la blanca, o sea, perdón, la tangente esta verde a la verde, si se fijan es ortogonal a la tangente de la blanca, por definición, y eso quiere decir que esta de aquí pasa por el centro de la blanca, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso?
Por lo que veíamos cuando se construía el inverso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver con eso? Es que lo recordé por eso. O sea, Cuando en el caso en el que sacábamos, siempre en un, bueno, a ver, siempre en un círculo, la tangente al círculo en un punto es ortogonal al radio, ¿no? ¿Esto sí sabían eso o no? Yo no. ¿Quién dijo que no? Yo. Ah, ¿tú no sabías eso? No. Ah, ok. Bueno, y supongo que si tú no lo sabías, pues hay varios más que no lo sabían. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, a ver, entonces esta proposición de acá está sobrada. Vamos a explicar primero eso. Entonces esto, ahorita no. Entonces, a ver, observación. Maldito lápiz. Observación. Ok. A ver, la primera observación es esto que acabo de decir, ¿no? Si P es, no, mi lápiz está, a ver, pero ¿por qué no pinta? Ok, no sé qué le hice, pero creo que ya pintó. Bueno, si P es un punto en la circunferencia, ahí. Si P es un punto C en una circunferencia, entonces, a ver, vamos a escribirlo todo, ¿no? Sí, C es una circunferencia. Es una circunferencia con centro en Q. Con centro en Q. Y P es un punto de la circunferencia. Otra vez yo quiero poner plano complejo. Es un punto de la circunferencia. Entonces, digamos LP, la recta tangente a C en el punto P es ortogonal a es ortogonal al segmento. ¿A cuál segmento? Al segmento que une, pues el segmento que va de Q, o sea, del centro de la circunferencia a P, ¿no? Une Q con P. Ahí está. Bien. Entonces, bueno, lo que dice esta observación es esto. Tú tienes una circunferencia con su centro en Q y un punto P. La tangente a la circunferencia que pasa por el punto P siempre es ortogonal al radio, ¿no? Ok. Bueno, eso es un hecho. No sé si
O sea, bueno, eso es algo que ya, o sea, bueno, los que llevan geometría moderna creo que sí lo debieron de haber visto. Los demás, bueno, según yo es algo medio conocido. ¿Cómo sería la prueba de eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe la explicación así rápida de por qué eso pasa? ¿O nadie sabía? ¿Nadie sabe por qué? ¿Nadie sabe argumentar por qué pasa eso? A ver, por lo menos digan, no sé, no me dejen aquí esperando esperando su respuesta. Bueno, yo no sé, pero podría buscarlo. Tengo aquí un libro. A ver, básicamente, miren, sí, o sea, básicamente lo que hay que hacer es demostrar que si tú tienes el radio de la circunferencia QP, entonces la recta perpendicular al radio que pasa por P no es, no corta la circunferencia en ningún otro punto, ¿no? Eso es lo que habría que hacer. Entonces, pues, ¿qué pasa si tú te tomas otro punto de la recta ortogonal al radio y resulta que este punto, por ejemplo, pasa por la circunferencia? Pues resultaría que, ¿qué resultaría? Que este segmento, si este punto pasa por la circunferencia, entonces este segmento y este segmento medirían lo mismo, ¿no? Y eso es una contradicción porque este ángulo de aquí es recto y eso pues contradeciría el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Sí? Tendríamos que la hipotenusa mide lo mismo que uno de sus catetos y eso pues es imposible. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, es una explicación muy rápida de por qué la tangente a la circunferencia siempre es ortogonal al radio. Ok, va. Va. Ahora, en consecuencia, si dos circunferencias son ortogonales, si dos circunferencias son ortogonales, pues entonces, bueno, vamos a suponer que tengo aquí las dos circunferencias ortogonales. No, creo que bueno, creo que esas no me quedan muy ortogonales. Vamos a ver. Tengo esta. Bueno, es así. Espero que sí me salga. Bueno, supongamos que son esas dos, perdón. Entonces, que las circunferencias ortogonales quiere decir que las tangentes en los puntos de intersección pues forman un ángulo recto, ¿no? Eso fue la definición. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la tangente, esta tangente a la circunferencia verde, al ser ortogonal a la tangente de acá, a la tangente de la blanca, pues necesariamente tiene que ser una recta que pase por el centro de la blanca, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? sí, Y al revés también, la tangente de la blanca tiene que ser una recta que va a pasar por el centro de la verde, ¿no? Entonces, si dos circunferencias... ¿Qué pasó? No, sí, sí, todo bien. Ok, entonces si dos circunferencias ortogonales, sus tangentes en los puntos de intersección pasan por el centro de las circunferencias, ¿no? De ambas circunferencias.
Ok. Ok, entonces a ver, creo que ya tengo tiempo para, güey, tengo 10 minutos, creo que ahí sí, entonces sí ya puedo demostrar el siguiente, el lema este que había enunciado, lema. Si C y K son circunferencias ortogonales, entonces la inversión circular sobre K aplicada a toda la circunferencia C, pues me va a dejar a la circunferencia C invariante, ¿no? Esa era la cosa que yo quería demostrar. Entonces, a ver, ahora sí. Pongamos que tenemos la circunferencia K. La circunferencia K. Y este es su centro. Y vamos a suponer que esta de aquí es la circunferencia C, que es ortogonal. Como es ortogonal, las tangentes, la tangente AC en el punto donde intersecta K pasa por el centro de Q y bueno, eso pasa con las dos tangentes, ¿no? Ok. Entonces, a ver, ahí está. Esa es la situación. Tengo una circunferencia K, que es la circunferencia de inversión, una circunferencia C, que intersecta la circunferencia K, y en los puntos de intersección, las tangentes a la circunferencia C pasan por el centro de la circunferencia K. Entonces, lo primero que yo quiero asegurar es que la inversión sobre K de la circunferencia C es una circunferencia. Para ello, yo tengo que descartar el hecho de que la circunferencia C pase por el centro de K. Porque si la circunferencia C pasa por el centro de K, entonces el inverso va a ser el inverso de C va a ser una línea recta. Y yo no quiero que sea una línea recta. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo asegurar, dadas las hipótesis, de que esta cosa siempre va a ser una línea, siempre va a ser una circunferencia? El inverso de la circunferencia C es otra circunferencia. ¿Por qué? ¿Por qué la circunferencia C no puede pasar por el centro de K? Por lo de las tangentes. Si pasa por el centro, ¿qué pasaría? Las rectas estas dos serían tangentes a C, ¿no? Porque estarían cortando a C en dos puntos. O sea, si C pasa por el centro, pues entonces esta recta estaría cortando a C en este punto y en este punto, ¿no? Y eso pues eso ya no la convierte en una buena recta tangente. ¿Sí? Sí, Ok, entonces esta cosa es una circunferencia. Y además, bueno, digamos, vamos a llamar a estos dos puntos a este A y a este B, ¿no? Además, estos dos puntos bajo la inversión circular, ¿qué les va a pasar? Bajo la inversión sobre K. ¿Se quedan invariantes? Se van a quedar fijos. Entonces, esta circunferencia, la circunferencia imagen de C bajo la inversión sobre K, tiene que ser una circunferencia que va a pasar por A y B, ¿no? ¿Sí?
Sí, Ok. Entonces, pues, ¿qué faltaría para concluir? Para concluir que es la misma. O sea, tengo que es una circunferencia, que eso ya es ventaja, y además que tiene que pasar por esos dos puntos. ¿Qué faltaría para concluir que es que es la misma? Otro punto. Otro punto por el que pase. eh, Que sus rectas tangentes también están, bueno, pasan por el centro. Que las rectas tangentes también pasa por el centro. Ah, que las tangentes de quién, de la imagen de C. Ujú. Ah, mira, mira, ok, fíjate. A ver, a estas punteadas no les puse nombre, no vamos a ponerle nombre. Esta cosa, estas dos rectas, vamos a ponerle a esta LB y a esta LA. LB y LA son rectas que pasan por el centro de la circunferencia de inversión, ¿no? Sí, ¿Y qué les pasa a ellas dos bajo la inversión sobre K? son invariantes, ¿no? Se quedan invariantes, ¿no? Entonces, ok. Además, LB y LA, bueno, vamos a ponerlo así, ¿no? Para hacerlo más rápido. El inverso con respecto de K de LB es igual a LB y el inverso con respecto de K de LA es igual a LA. Porque ambas tangentes pasan por el centro de la circunferencia de inversión. Entonces, la imagen de C bajo la inversión circular, pues va a tener que ser una circunferencia que también va a ser tangente a estas dos, ¿no? Sí, Sí. Pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues tiene, o sea, la imagen de esta cosa bajo la inversión de C bajo la inversión circular es una circunferencia que pasa por estos dos puntos y que también tiene como rectas tangentes a estas dos, pues tiene que ser la misma. Ok, a ver, entonces, además, ajá, y K, C tiene como rectas tangentes a LB y LA, por lo tanto, pues tiene que ser igual a C. Entonces, a ver esta cadena de implicaciones, pues está chistosa, pues porque no, o sea, parece como muy sorprendente que sea tan corto, ¿no? El razonamiento. Entonces, a ver, primero, a ver, la primera conclusión es, ¿cuál fue la primera? Ahí empezó otra vez esta cosa, no pintar. Ah, ok, ajá. Entonces, a ver, lo primero es, lo primero es que esta cosa es una circunferencia, ¿no? Eso creo que ya quedó claro. Luego, como los puntos A y B se quedan fijos bajo la inversión sobre K porque son puntos de la circunferencia, pues entonces tiene que pasar por A y B. Eso creo que también ya quedó. Ahora, las tangentes a C
como son rectas que pasan por el centro de la circunferencia de inversión, se quedan invariantes o se quedan, sí, son curvas invariantes de la inversión sobre K, entonces pues pasa esto, ¿no? Que la imagen de estas dos rectas pues es la misma. Son las, o sea, la tangente en el punto B y la tangente en el punto A son las mismas rectas bajo la inversión circular. Y ahora, a ver, esta siguiente afirmación. La circunferencia de imagen de C tiene como rectas tangentes también estas dos. ¿Eso sí les queda claro por qué? ¿O no? Es porque pasa por A y B. Porque pasa por A y B, ok, sí. O sea, esta cosa de aquí es una circunferencia que pasa por A y B. ¿Y cómo sé que tiene las mismas rectas tangentes? ¿Por qué? ¿Por qué Ay, esta? porque están invariantes. ¿Eh? ¿Por qué esta cosa no puede cortar por ejemplo, a esta en otro punto? Además de A y B. O sea, porque ya sabemos, bueno, ajá, perdón. Esta cosa de aquí es una circunferencia que pasa por B. ¿Y por qué esta circunferencia no puede cortar a esta recta en otro punto además de en B? O sea, esta afirmación de aquí es la que me interesa ahorita que quede clara, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la imagen de C corta a B en a esta recta en este punto de aquí, por ejemplo, ¿no? Como este punto me estoy imaginando es un punto de la imagen de C bajo la inversión, ¿eso qué quiere decir? Que hay un punto de la recta B, otro punto de la recta LB, que intersectaría la circunferencia C, ¿no? Ujú, sí. ¿Sí? O sea, si la imagen de C bajo la inversión sobre K intersecta a LB en otro punto además de en B, entonces la circunferencia C forzosamente tendría que intersectar a este punto de aquí que acabo de señalar, vamos a ponerle Z, ¿no? Si esta cosa de aquí intersecta a LB en otro punto además de B, llamémosle Z, entonces C tendría que intersectar a LB en el inverso de Z, ¿no? También. Porque, porque C y esta cosa se corresponden bajo la inversión circular. Si esta cosa intersecta aquí, entonces esta tendría que intersectar a la recta en el inverso de este punto. Y eso no puede pasar, pues porque la recta es tangente. Entonces, por eso, esta cosa tiene como rectas tangentes a LA y a... Bueno, esta cosa, la imagen de C bajo la inversión circular, tiene como recta tangente tanto a esta misma tangente que era original tangente a la recta, a la circunferencia C, como la otra, ¿no? LA. Ok, entonces, bueno, esas dos condiciones ya me determinan por completo a esta circunferencia de aquí. C, esta circunferencia pasa por estos dos puntos y además tiene como rectas tangentes a estas dos. No le queda de otra más que ser igual a C. Ok. ¿Cómo ven? Bueno, ya son las 8. No sé, a ver, vamos a parar de grabar. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo ahí que no